¿Me oye bien? Se oye bien, hermano. Se oye muy bien. Ok, perfecto. Eh, Hermano, decía pues que manifiesto mi agradecimiento principalmente a Dios y estar entre ustedes en esta plataforma para así poderme eh, hacer copartícipe de las cosas del Señor y pues estar entre predicadores como el hermano David Mora, el hermano Manuel. No sé si hay otros hermanos que son predicadores y que para mí es un privilegio estar entre ustedes y que me permita pues compartir la palabra de Dios, de ser un colaborador más dentro de la iglesia del Señor. El estudio, hermano, que vamos a presentar hoy, como decía nuestro hermano al principio, eh, tiene como título No desmayemos en nuestro andar cristiano. Y vamos a buscar allí en el capítulo 12 de Hebreo, versículo 5, ¿verdad? Para que aprovechemos el tiempo y entremos en materia, como dicen. Dice así el versículo 5, mis queridos hermanos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Le doy las gracias al hermano pues que hizo la oración en esta noche. Él decía en la oración pues que, que a través de las escrituras pues nos discipline, nos corrija. Y hermano, he visto que o he visto hermanos, eh, para no generalizar, hermano, eh, que pues cuando se le presenta la disciplina, muchas veces se apartan. Por eso el título allí me interesé en que no desmayemos en nuestro andar cristiano, porque en nuestra vida cotidiana siempre hemos tenido problemas de todo tipo, hermano, de toda índole. Hemos tenido angustias, sufrimientos, problemas económicos, problemas con nuestra familia, problemas de salud, problemas de seguridad, y etcétera, y etcétera, y etcétera, hermano. Pero nosotros, aun cuando nos convertimos en cristianos y comenzamos nuestro andar cristiano, vemos muchas veces que siguen los problemas o los sufrimientos continúan con nosotros, pero también otros desaparecen y otras veces aparecen problemas nuevos. Tenemos problemas de diferente índole, como decía al principio. Algunos son pequeños, otros son fuertes, algunos desaparecen rápido, otros los tenemos por muchos años y desaparecen, y otros tal vez nunca desaparecerán en toda nuestra vida. Algunos de estos problemas nos debilitan físicamente, pero también espiritualmente, tambaleando nuestra fe o llevándonos a hacer cosas que son pecaminosas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no me socorre? ¿Por qué no me protege? Y etcétera, hermanos. Pero vamos a ver, ir tocando algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Y vamos a ver el origen de los problemas y sufrimientos. Como primer punto, hermano, el hombre. La mayoría de los problemas los causa el mismo hombre. ¿Por qué? Porque al tener el libre albedrío, haces las cosas como quiere, causando bienestar a sí mismo o a otros, o causando daño y sufrimiento a sí mismo o a otros. El hombre mismo es la causa de la mayoría de los problemas que le aquejan. Enfermedades obtenidas por vida desenfrenada,
mala alimentación, y etcétera, hermano. Y eso es muchas veces es transmitidas de unos a otros, porque aquellos que llevaron una vida de fiesta, trasnocho, bebidas, cigarrillo, droga o la mala alimentación en toda su vida, hoy llevan sus consecuencias. Problemas o adversidades creadas por uno mismo o creadas por otros a uno. Vemos que en todo el mundo hay delincuencias, accidentes, problema económico, como decía al principio, por la mala administración, problemas familiares, mala educación de los padres hacia los hijos, o la influencia del entorno que afecta a muchas personas, especialmente a los jóvenes, y los lleva a causarse daño y hacerle daño a otros. Hay leyes naturales de Dios, hermano. Vemos que el hombre ha de envejecer y morir. Lo vemos en las leyes naturales de Dios. Eso tiene sus consecuencias. El diablo gobierna en la vida de los que no han obedecido a Dios, pero no gobierna en la vida del cristiano. Algunas veces nos puede causar problemas. Busquemos allí en Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde se nos dice la palabra de Dios aquí, escribe el ángel de la iglesia en Efeso. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero se nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de la vida. También Santiago nos dice allá en el capítulo 4, Santiago, busquemos Santiago. Te digo una videollamada. Santiago capítulo 4, versículo 7, donde Santiago nos hace esta exhortación y nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo va a huir el diablo de nosotros si no nos sometemos a Dios? Dice allí que debemos someternos a la voluntad de Dios. Haciendo esto, lo resistiremos y él huirá. ¿Por qué Dios permite sufrimiento a su pueblo? En Apocalipsis, allí mismo, veamos otra vez en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 19, se nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a ¿quién? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estamos claros que muchas veces o muchas de las cosas que nos pasan es por nosotros mismos. Es porque la buscamos. Otra nos las ha acarreado otra persona. Ya lo vas a sacar. Pero eso muchas veces nos hace buscar a Dios. Salmos capítulo 119, mis queridos hermanos. Vayámonos a Salmos capítulo 119.
Buscaste la Biblia. Ay, hermano, hay un micrófono abierto por allí, por favor, si es posible cerrarlo. Eh, Salmos capítulo 119, versículo 67. Dice, antes que yo, perdón, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos bien, cómodos, todo nos sale bien, hay muchas veces que nos alejamos de Dios? Empezamos a alejarnos de Dios. No oramos, o si oramos, oramos menos, estudiamos menos la palabra, nos metemos de cabeza en nuestros asuntos, en los negocios, en la familia, en el trabajo, en las atracciones del mundo. Y empezamos a descuidar los asuntos de Dios, nuestra vida espiritual. Cuando nos vienen las adversidades, empezamos a buscar a Dios con muchas ganas de que nos escuche, de que nos ayude. Empezamos a orar más, nos humillamos ante Dios y reconocemos que necesitamos de Él. Empezamos a leer la Biblia y a buscar respuestas de Dios. Estamos dispuestos siempre allí a hacer muchas cosas por la obra, con tanta comida sabrosa que a veces, muchas veces ahí en la casa ayunamos. ¿Se acuerdan, hermanos, del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que lo hizo regresar y buscar a su padre? Busquemos allí en Lucas. Lucas capítulo 15, hermanos. Vamos a leerlo desde el 14. 14 y 15. Vamos a leer hasta el 18. Vamos a leerlo. Y dice así. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos claramente que el hijo pródigo, después de tenerlo todo, tuvo que pasar por tanto que volvió en sí. Volvió en sí porque el hambre, la miseria que estaba viviendo, lo estaba abrumando tanto. Pero se dio cuenta que tenía que pedir perdón, regresar a los brazos de su padre, que lo estaba esperando con los brazos abiertos siempre. Nos corrige, hermano. Muchas veces los problemas, las adversidades, muchas veces nos corrige y nos hace madurar y alejarnos del pecado. A veces son necesarios los golpes de la vida para corregirnos, para cambiar. A veces somos humillados para aprender la humildad y bajar la cabeza. A veces tenemos problemas económicos y reconocemos que dependemos de Dios, pero también valoramos lo que teníamos,
ya sea un empleo, un negocio, un familiar que nos sostenía o también nos enseña a ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces ponemos a nuestra familia por encima de Dios y ellos mismos nos lastiman. En el sufrimiento, mis queridos hermanos, aprendemos a tener paciencia. Lo vemos allí en las Escrituras. Busquemos en Romanos capítulo 5. Capítulo 5, verso 3, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero ¿cómo vamos a tener paciencia? A través en el sufrimiento, hermano, aprendemos a tener paciencia. Está aquí claramente. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago, también allá en el capítulo 1, nuevamente, en el capítulo 1, verso 2, dice: hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que, mi querido hermano y hermana, no desmayemos. Dios está con nosotros. A pesar de los problemas, no desmayemos. Mantengámonos firmes. No dejemos que la duda, el temor y el desánimo llenen nuestro corazón. Dios está con cada uno de nosotros. Está con nosotros. Podemos estar sumergidos en muchos problemas o sufrimientos, pero a pesar de todo eso, a pesar de la enfermedad, de la falta de dinero, problemas familiares, la delincuencia, etcétera y etcétera, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y lo podemos ver aquí claramente en las Escrituras, que Dios cumple sus promesas. Y Él dice que somos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro, mis queridos hermanos. Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro. Versículo. Vamos a buscar capítulo 1. En el versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Ve que vemos claramente aquí que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos claramente que a través de las Escrituras Dios nos fortalece. Fortalece nuestra fe. Y nuestra fe está siendo fortalecida. Más adelante en el versículo 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estamos siendo disciplinados por nuestro Dios, hermano, cuando nos hallemos en diversas aflicciones,
en diversas adversidades. Es lo que dice aquí las Escrituras. Estamos siendo disciplinados por nuestro Padre. Vayámonos nuevamente a Hebreos. Hebreos capítulo 12, el versículo siguiente, de la cual leímos el versículo 5, el pasaje base, vamos a leerlo desde el 5. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Ves, hermano? ¿Estamos o no estamos siendo disciplinados cuando nos hallamos en diversas pruebas? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Somos también, hermanos, somos reconocidos como hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo 7 y 8. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Nos reconoce como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo. Sois bastardo y no hijos. Entonces, mis queridos hermanos, leyendo estos textos, reconocemos que los sufrimientos nos trae bendiciones. Nos trae bendiciones. Por eso el texto base del versículo 5 y el título principal del tema: no desmayemos en nuestro andar cristiano, mis queridos hermanos. Aunque estemos pasando por diferentes situaciones, que nos pareciera que el mundo se nos viene encima, no desmayemos. Como conclusión, mis queridos hermanos, a este corto y breve mensaje, de la cual ha sido muy edificante particularmente, estimados hermanos y hermanas, todos tenemos problemas y sufrimientos, todos, pero debemos creer, tener la certeza de Dios, tener la certeza de Dios que está con nosotros. Él nos ayudará a tener las fuerzas y la paciencia para vencer las dificultades. Digamos, como el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 31. Vamos a buscarlo. Dice el apóstol Pablo,
dijo, y debemos decir nosotros. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Allí mismo en el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos desmayemos. Nos desmayemos. Sigamos adelante a lograr nuestro único y gran propósito, que es la corona de la vida eterna. Este es el mensaje que quise traer para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Muchas gracias por su amable atención y que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Le dejo el pase a nuestro hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Jonito.